Ya tenemos en Colombia las 12 del día, 2 minutos. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias. Les saludamos desde emisora.5 en los 1490 del AM y también a través de nuestra página de Facebook de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez. Atención a los hechos más importantes de las últimas horas en Bogotá, Colombia y el mundo. En una casa abandonada está la empresa que vende carrotanques para el departamento de La Guajira. Por carrotanques en La Guajira, el secretario de Transparencia de la Presidencia denunció a Olmedo López. Necesitamos cambiar modelo de tarifas de luz, adaptarlo a las energías limpias, según el Ministerio de Minas y Energía. Demandan el nombramiento de Luis Gilberto Murillo como canciller. Aseguran que estaba impedido por haber sido condenado por peculado. Asesinato de un conductor de bus en Bogotá. Lo mataron por robarle el celular. El desempleo cayó en Colombia, la agricultura generó casi el 60% de los puestos de trabajo. Nueva balacera en Bogotá, los policías llegaron a una casa y los recibieron a tiros. Habló testigos sobre la captura del soldado Orozco. Combate no hubo, no tenía armas y estaba solo. Más de 100 muertos en ataque israelí en la Franja de Gaza. En ese momento, personas recibían ayuda humanitaria. No son hechos inminentes, dijo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, tras la alerta por guerra entre el Tren de Aragua y el Clan del Golfo. Reunión entre el presidente Gustavo Petro y la bancada costeña. Se activó el paro legislativo, según la representante Soraya Roballo Bechara. La Procuraduría investigará al director de la ANT por irregularidades en compra de predio en el departamento del Cesar. Con machete y palos agreden en Cali a operarios de grúa que llevaban carros inmovilizados. Desmanes alrededor del estadio Atanasio Girardot tras eliminación del Atlético Nacional en Copa Libertadores. Estos son algunos de los hechos que estaremos destacando en esta emisión del Día Noticias a través de emisora.5. Y uno de los hechos más importantes tiene que ver justamente con esto de las tarifas de la energía. Senadores y congresistas de la costa Caribe radicaron un proyecto de ley que busca regular las tarifas de energía en la costa Caribe colombiana. El proyecto tendrá en cuenta la sostenibilidad económica de los operadores. El senador Antonio Correa, del partido de la U, lidera la iniciativa y entregó detalles sobre lo que representa este proyecto de ley que ha sido radicado en el Congreso de la República. Importante proyecto de ley que radica el partido de la U, los senadores Julio Chaui, el senador Julio Elías y este humilde servidor en compañía del Partido Liberal, la senadora Laura Fortich, la senadora Karina Espinosa y la senadora Claudia Pérez. Importantísimo para el Caribe porque lo que busca es restablecer un derecho que tienen hoy en servicios públicos los habitantes de esta importante región del país que vienen siendo maltratados por las altas tarifas de energía, donde hoy se tiene para pagar el servicio de energía y no se tiene para comer, siendo en el Caribe el servicio de energía lo que dispara la inflación y dispara el costo de vida en esta importante región del país. Evita que los operadores de energía le trasladen las pérdidas técnicas y no técnicas al usuario, al recibo del usuario. En este caso, el operador debe asumir su responsabilidad, no en las inversiones proyectadas, sino en las inversiones realizadas. Y la nación en las inversiones que debe realizar, y de ninguna manera se puede perjudicar al pueblo caribe, insistiendo en que la CREC tiene que instarse para que haga una nueva fórmula tarifaria que no sea lesiva para los usuarios de la región Caribe, porque hoy por tener estos dos operadores, por complacerlos, estamos maltratando al pueblo colombiano y en especial al pueblo caribe. Sí, por supuesto que la CRED está instada a que sancione la forma y que genere una nueva fórmula tarifaria que que reivindique el derecho a tener el servicio de energía eléctrica, pero no a malpagar de una manera exacerbada un servicio que no solamente cuesta demasiado, sino que es de poca calidad. Bueno, y también hay otra noticia de un proyecto que se ha radicado por parte del partido de la U
Reconexión gratuita ya es el radicado de un proyecto por el senador del partido de la U, Julio Alberto Elías Vidal, que cuando a un ciudadano le corten el servicio de Internet, por ejemplo, pues no tenga que hacer pagos en ese sentido. Es la propuesta que tiene en este sentido el partido de la U en esta otra iniciativa que se ha radicado en el Congreso de la República. Bueno, he radicado un proyecto de ley luego de un amplio estudio con usuarios y mi equipo de trabajo denominado Reconexión Gratuita Ya. Este proyecto está destinado específicamente para los servicios públicos de telecomunicaciones. Estas reconexiones que le pasan al usuario las empresas de telecomunicaciones son a veces cobros innecesarios o injustos, porque una empresa de servicios públicos de telecomunicaciones no incurre en ningún gasto adicional como para que se lo trasladen al usuario. Entonces, estamos presentando este proyecto para eliminar de una vez por todas las reconexiones en servicios públicos de telecomunicaciones. Estos son telefonía móvil, telefonía fija, telefonía voz IP, televisión e internet. Se eliminaría el cobro de reconexión y aparte regularíamos el tema de que no le cobren los días no conectados a los usuarios. Por poner un ejemplo, a un usuario le suspenden el servicio por falta de pago del servicio de internet. Este usuario estuvo sin poder pagar el servicio 10 días, pero al mes siguiente, después de haber pagado, le cobran el mes completo. ¿Qué estamos diciendo en el proyecto de ley? Que no le cobren el mes completo, que le cobren los 20 días que él usó el servicio. Los 10 días que estuvo suspendido por falta de pago no tienen por qué cobrarse. Eso también está estipulado en el proyecto de ley. Bueno, todos los colombianos, obviamente todos los usuarios de servicios de telecomunicaciones, cualquier colombiano hoy en día tiene un celular, cualquier colombiano tiene una televisión, cualquier colombiano hoy accede al trabajo, a la educación, a servicios de salud a través del internet. Entonces, hoy en día estamos tratando de beneficiar a la gran mayoría de colombianos que usan servicios de telecomunicaciones. Bueno, ahí estaba entonces el senador Julio Alberto Elías Vidal con este otro proyecto, otra iniciativa, reconexión gratuita cuando le corten el servicio de Internet a un ciudadano. Y más noticias desde el partido de la U, se trata del representante a la Cámara por el departamento del Valle, Víctor Samuel Salcedo, quien se pregunta qué es lo que está pasando con el gobierno nacional. El departamento del Valle es el laboratorio del presidente Gustavo Petro. Está preocupado el representante de la Cámara por el partido de la U por algunas decisiones que se han venido tomando por parte del gobierno de Gustavo Petro, algunos proyectos que son claves y fundamentales para el desarrollo del Valle, según el representante Víctor Manuel Salcedo. El Valle Laboratorio de Petro. Preocupa que el presidente hoy le otorgue la concesión del muelle 13 de Buenaventura a entidades sin experiencia. Preocupa que hoy esté en vilo la construcción de la vía Buenaventura y Buenaventura-Bogotá. Preocupa que se haya regresado la concesión del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón al Aerocivil. Preocupa que hoy las tierras de la SAE en extinción de dominio sean visitadas por comunidades con funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras sin estudios previos de que se le entreguen a comunidades que tengan vocación productiva. Es el representante de la Cámara, Víctor Manuel Salcedo, expresando su preocupación por algunas decisiones que está tomando el gobierno nacional. También hay que decir que la reunión entre el presidente Gustavo Petro y la bancada costeña en las últimas horas que registramos aquí en Al Día Noticias, pues desactivó el paro legislativo, según la representante Saray Roballo. En la reunión con el presidente se plantearon medidas para reducir las tarifas de energía en el Caribe colombiano. Roballo dijo que aunque hay disposición de actuar, son estrategias a largo plazo que no solucionan el ahora. La representante dio detalles de la reunión con el presidente en la que se plantearon estrategias, propuestas y demás para solucionar el sistema de energía en el Caribe y evaluar medidas ante los altos costos en las tarifas
allí en esa zona del país y por supuesto en el resto del país. De acuerdo con Roballo, la región no da espera y se necesita tomar acciones porque muchos de los proyectos están estancados. Así que ahí teníamos a Víctor Manuel Salcedo del occidente colombiano, del Pacífico, preocupación en el Valle y también preocupación en el Caribe colombiano. Atención que se ha logrado establecer que es una casa abandonada la que aparece registrada como la sede de la empresa que vende carrotanques para La Guajira y está abandonada hace más de un año. La empresa Impoamericana Roger SAS, la que vendió los carrotanques a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo por 46.000 millones de pesos, registró como domicilio comercial una dirección en Cúcuta en la que no existe ninguna empresa. Siguen apareciendo inconsistencias en la compra de los carrotanques que tenía como función llevar agua al departamento de La Guajira. Se reveló que la empresa Impoamericana Rogers, la que le vendió los carrotanques a la Unidad de Gestión del Riesgo, en cabeza de Olmedo López, registró como domicilio una dirección que corresponde a una casa que está desocupada desde hace un año y en la que jamás ha funcionado una empresa. Es una casa sencilla, la fachada amarilla y la puerta blanca, en la que los vecinos dicen que jamás han visto entrar algún trabajador allí. Como su propietario aparece Carlos Julio Mejía Telles, pero ninguna persona de la zona relaciona esta vivienda con Roger Alexander Pastas, el representante legal de la empresa que le vendió los carrotanques a la unidad de gestión de riesgo. Por eso la han denominado una empresa de papel, porque no tiene ni capital, no tiene experiencia y se apareció haciendo por primera vez una factura ante la DIAN. Roger Alexander Pastas es un joven de 26 años haciendo negocios por más de 50.000 millones de pesos, estudiante de veterinaria que asumió la representación y propiedad de esta empresa, Impoamericana Rogers, en el 2019, 2 años después de su creación, y cuando su dueño inicial era José Luis Rodríguez. Rodríguez fue asesinado en un ajuste de cuentas en la ciudad de Cúcuta. Así que este es un enredo, otra telenovela que se empieza a tejer en torno de la administración de Gustavo Petro. Y por estos tanques en el departamento de La Guajira, el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República rompió su silencio y denunció a Olmedo López. El secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Hidárraga, también hizo una denuncia por el mismo escándalo de los carrotanques ante la Procuraduría y la Contraloría General de la República. El lío de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo por la compra de 40 carrotanques que tendrían sobrecostos de por lo menos un 100%, para llevar agua al departamento de La Guajira, pues no termina, se siguen conociendo detalles. Este 29 de febrero el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Hidárraga, radicó una denuncia penal contra el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López, sus 2 subdirectores y varios empresarios vinculados al contrato de los 40 carrotanques que costaron más de 1.000 millones, más de 50.000 millones de pesos, según se logró informar. Esta es también una de las noticias importantes que se tiene en este momento. Otra demanda, la del nombramiento de Luis Gilberto Murillo como canciller encargado. Ayer también registrábamos la noticia que él, según el secretario general, él no podía ser funcionario. Pues bueno, ya se instauró la demanda. El senador Jonathan Pulido, conocido como JP, defendió el argumento del exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores y aseguró que Murillo tendría una inhabilidad. Luego de que José Antonio Salazar, el exsecretario general de la Cancillería, quien fue declarado insubsistente por haber adjudicado a Thomas Gredden Sons el contrato de elaboración de pasaportes, afirmó que Luis Gilberto Murillo, canciller encargado, está inhabilitado por una condena por peculado. Fue presentada esta demanda formalmente, oficialmente, en contra de ese nombramiento por parte del senador Jonathan Pulido, conocido como JP Hernández de la Alianza Verde. Radicó formalmente esta demanda ante el Consejo de Estado, en la que pide que se declare la nulidad de la designación que hizo el presidente Petro en calidad de encargado tras la suspensión del titular de esa cartera, que es Álvaro Leiva. Así que en ese orden de ideas
sigue la situación bastante difícil y complicada para el gobierno. Hay una noticia positiva para Colombia en materia económica y la acaba de revelar el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. Al Día Noticias, Economía. En noticias de economía, el desempleo cayó en Colombia, la agricultura generó casi el 60% de los puestos de trabajo en comparación con enero del 2023, cuando fue el 13.7%. El desempleo en Colombia bajó un punto porcentual. El reporte del DANE muestra que en el último año se crearon 533.000 nuevos empleos y prácticamente 6 de cada 10 corresponden a nuevos jornaleros, sobre todo en la zona rurales donde se está generando el empleo. El desempleo de tal manera en Colombia cayó un punto porcentual al pasar del 13.7 en enero del 2023 al 12.7 en enero del 2024. Por su parte, el desempleo urbano tuvo una caída aún más importante al pasar del 14.5 al 12.4. Así que en ese sentido, pues es bastante positivo lo que está mostrando en este momento Colombia. Por eso vamos con Margaret Ojalvo, quien tiene ampliación de esta noticia, tiene detalles sobre noticia importante económica del momento y sobre todo para el gobierno, que muestra cifras en la reducción del desempleo. Margaret, muy buenas tardes. John Didier, buenas tardes. Feliz 29 de febrero, día bisiesto, el último de este mes. Pues bueno, digamos que hay varios aspectos positivos, negativos. En el caso de los aspectos negativos es que la tasa de desempleo en Colombia se ubicó en el 10% en diciembre de 2023. Y hoy, en la información entregada por el DANE, en enero llegó al 12.7% el desempleo. Es decir, hubo un incremento. Sin embargo, Leonardo Trujillo, director de la entidad, explicó que es usual que durante el primer mes del año y se presente un pico de estacionalidad al alza en la tasa de desempleo, en sus palabras. Por otra parte, en enero de 23, el desempleo había alcanzado el 13.7%. Entonces, depende cómo lo miremos. Ese 13.7% es similar al de la época de prepandemia. Los sectores, como bien tú afirmabas, que más han crecido son agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca, pero también administración pública y defensa, y educación y atención de la salud humana. Y los que han tenido afectación, información y comunicaciones, que tuvo una disminución en el número de personas ocupadas. Se estima que en específico 222.000 empleados menos con respecto a enero de 2023. La tasa de ocupación tuvo una variación del 54.7% al 53.3% desde enero de este año. Y la población ocupada aumentó en 533.000 personas y se ubica en total en 22 millones de colombianos que están laborando. En Al Día Noticias, la información de la salud. Tenemos noticias de la salud, producto de un debate en el Congreso de la República. La reforma a la salud es innecesaria, aseguró en la comisión la senadora Paloma Valencia, y entregó argumentos de manera muy reposada, muy tranquila, en la que le demuestra al gobierno que esta reforma a la salud no es necesaria. Escuchando al ministro y atendiendo a la pregunta del senador Chacón de si por qué si todo el mundo está afiliado se necesita una reforma, quisiera hacer dos observaciones, señor ministro, respetuosas. La primera, a Colombia le faltan tantísimas cosas. Cuando uno lo oye decir que es que se mueren los niños guayú 4 veces más de lo que se mueren los niños en Colombia, pues claro, porque no hay agua potable, porque la alimentación no está completa. Y el gobierno, en vez de concentrarse en solucionar la enorme cantidad de problemas que hay en este país, decide que lo que hay que hacer es destruir
repetir lo poquito que está funcionando. Eso es lo que uno no termina de entender, ministro, y se lo digo muy respetuosamente, porque en un país que hay tanto donde hace falta, ¿para qué gastar la energía en lo poquito que medio funciona? Cuando yo escucho su discurso, lo primero que pienso es, usted pretende que el sistema de salud solucione lo que debieran estar solucionando todos los demás ministerios, senador Chacón. El Ministerio de Vivienda y de Aguas, pues debiera estar poniendo el agua potable, porque muchos de los determinantes de la salud que usted clasifica como preventiva son el acceso a los servicios públicos, a la alimentación. Esos no son los determinantes de salud, esa es la salud preventiva. El agua potable, la electricidad, el saneamiento básico, todos esos servicios públicos son los determinantes de salud. Entonces, decir que el sistema de salud tiene que encargarse de solucionar los problemas, que para eso hay otros ministerios, pues yo no termino de entenderlo, señor ministro. Pero sobre todo, y aludiendo a la intervención del doctor Humberto de la Calle, creo que la pregunta que él le hacía, y la interpreto así, es no si usted considera que en el gobierno no hay corrupción, es si lo que ha pasado con los establecimientos de salud que maneja el gobierno no son suficiente elección, porque es que Colombia tuvo EPS públicas, ministro, la robaron, y las EPS públicas fueron las que más le quedaron yendo al sistema de salud. El manejo de Caprecom, pues a uno no se le puede olvidar, porque es que Caprecom cobraban los políticos locales para pagarle a los hospitales. Y ustedes nos están diciendo que vamos a volver al sistema donde los políticos locales van a estarle girando a los hospitales. Yo lo he contado aquí y hay que repetirlo. En su departamento del Tolima y mío, como en mi departamento del Cauca, los mayores financiadores de la política corrupta son los hospitales públicos, las ESES, que les sacan toda la plata para financiar campañas políticas. Los hospitales públicos inundados de contratistas. Usted sabe perfectamente por qué hubo crisis hospitalaria en el Tolima. Miles de supernumerarios en los hospitales. Miles, doctor Humberto. No le estoy diciendo cientos, miles. Y entonces los hospitales se quebraban. Y entonces nos dicen que la tercerización salió mal y que hay que volver a lo que salió pésimo. Porque yo estoy de acuerdo con usted, corrupción en el sector privado ha habido, pero en una proporción bien distinta a la que hemos tenido en el sector público. Y yo diría, la pregunta del doctor Chacón de ¿para qué la reforma? ¿Cuál es la necesidad de la reforma? Yo veo que contestan en las regiones apartadas de Colombia el servicio de salud es malo. Y usted está de acuerdo con eso y yo también. Pero no porque en esos municipios no haya acueducto, ministro, uno tiene que acabar con el acueducto de Bogotá. Hay que construirle el acueducto a las regiones apartadas. Hay que construirle el sistema de salud a las regiones apartadas. Sin desbaratar lo que el país durante 30 años ha hecho y que le ha funcionado bien. Usted puede decir, sí, pero es que no es igual la salud en un pueblo remoto de Colombia que en Bogotá, porque en Bogotá sí funciona. Bueno, deje Bogotá quieto, que está funcionando, y concentrémonos en cómo hacemos el sistema de salud para los lugares apartados de Colombia. Creo que la pregunta del doctor Chacón es absolutamente cierta. Cuando a uno le preguntan para qué la reforma a la salud y uno oye la explicación, termina por concluir que esta reforma a la salud es totalmente innecesaria. Gracias, presidente. Ahí estaba la senadora Paloma Valencia en su intervención, en la que dijo que la reforma a la salud es innecesaria. De hecho, el presidente la semana pasada dijo que no necesitaba esa reforma para poder implementar lo que él quiere hacer. Y más sobre el Congreso de la República y Paloma Valencia, esta vez sobre la reforma pensional. Sigue con problemas el gobierno de Gustavo Petro para lograr quórum en el Congreso y así poder avanzar en el debate de la reforma pensional. Ayer registrábamos una noticia de ANIF, que es la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, diciendo que a los jóvenes les va a tocar cotizar, eso lo dice ANIF, no lo digo yo, ahora pues si van a decir algo sobre esto, se lo digan a ANIF, yo estoy trasladando una información, el 50% del salario con esta reforma tendrían que hacer los jóvenes para pensión, eso es el reporte que hace ANIF. Pero ¿qué está pasando entonces con el debate sobre la pensión en el Congreso de la República? Aquí la senadora Paloma Valencia. Nuevamente volvemos a tener éxito con nuestra estrategia de levantar el quórum. 0 y van 2. Ya van 2 sesiones que no se logra el quórum. Y a eso que suspendieron, faltando 5 segundos, una votación donde no iba a haber quórum. Hay que estar muy pendiente de los que están haciéndole el quórum al gobierno. Ya revisó si su senador es de los que está ahí, ya revisó si su partido es de los que está ahí. Estén muy pendientes, escríbale a sus senadores, a su partido. Hay que hacer presión, porque no podemos dejar que nuestros hijos, que nuestros nietos vayan a recibir un país absolutamente inviable. Ustedes se imaginan lo que es de ver
el 168% del PIB, es un país que es inviable, es un país que estamos matando desde ahora para que lo entierren las nuevas generaciones de colombianos. Hay que ser responsables con el futuro de Colombia, de nuestros jóvenes y de los colombianos que están por venir, firmes en la lucha contra esta reforma. Dice la senadora Paloma Valencia que hay que ser responsables con la pensión de los colombianos y por eso no entran a debatir, a hacer quórum. Pero mire lo que piensa la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Le pidió a los congresistas que cumplan con sus deberes y se presenten a debatir. Ya encontré la información, por lo menos en los titulares que presentamos hoy en nuestra página web de www.eldianoticiasconjohndidier.com. Dice lo siguiente el titular: jóvenes de hoy tendrán que cotizar 50% del salario para sostenerla, según ANIF, sobre la reforma pensional. Y también algunas personas se preguntan por qué tienen que usar la plata de las pensiones para darle subsidio a la tercera edad, porque después de que se gasten esa plata, luego ¿cómo se recupera? El Estado sí se quiebra, y eso está demostrado. Lo que pasa es que hay personas que creen que el Estado no se quiebra, como cualquier empresa o como cualquier multimillonario que termina viviendo de la mendicidad porque no sabe administrar. O mire lo que puede estar pasando en países como Venezuela o países como Cuba, donde una crema dental es un artículo de lujo. O acá muy cerquita, en Argentina, los problemas que está teniendo para poder estabilizar ahora la economía después de 20 años de mal gobierno, pues eso también lo dicen algunos analistas, que lo que está ocurriendo hoy en Argentina es consecuencia de 20 años de los gobiernos que ha tenido ese país. 12 del día, 28 minutos, estamos en Al Día Noticias a través de emisora.5, los 1490 del AM. Jardín Infantil Amishi. Más que un jardín infantil, somos un centro de experiencias. Pensamos en tu hijo, pensamos en su desarrollo, respetamos sus procesos de aprendizaje, diseñamos actividades que potencian su fantasía e imaginación. Tenemos experiencias que despiertan su curiosidad. Vivimos experiencias para aprender, para divertirse y para descubrir que ser un niño es ser feliz. Jardín Infantil Amishi, ubicado en Nicolás de Federman. Teléfono fijo 601-530-3382. WhatsApp 311-510-8722. Y en redes sociales, Instagram y Facebook, @Jardín Infantil Amishi. Porque ser niño es ser feliz. Al Día Noticias de las regiones. Tenemos noticias de las regiones con 4 importantes reconocimientos. El Valle del Cauca arrasó en Anato Nacional, en la vitrina turística de Anato 2024. La vitrina turística de Anato, la más importante de Colombia, la cual celebró su versión número 43, Colombia abierta al mundo. Pues hay reacción por Julián Francisco Restrepo, él es el secretario de Turismo del Valle, y también de Carol Martínez, la alcaldesa del municipio de Buga, porque en ese sentido las buenas noticias en materia de turismo y de estos premios que ha logrado el departamento del Valle, pues va por cuenta de el municipio de Buga, en el centro del departamento del Valle del Cauca. Aquí está el informe. Estamos muy emocionados, estamos aquí en Bogotá porque acabamos de recibir estos reconocimientos muy importantes para nuestra gestión. Seguimos ratificando que el turismo del Valle del Cauca va por muy buen camino, que la gestión de la Secretaría de Turismo también ha alcanzado hitos muy importantes, y esto lo que hace es darnos también una responsabilidad de seguir haciendo las cosas muy bien. Estamos con unos proyectos muy interesantes que ya hemos comentado por diferentes plataformas y diferentes entrevistas. Vamos a seguir apostando en el sector turístico y vamos por esos 10 millones de turistas para el 2027. Porque lo que necesitamos es mejorar la calidad de nuestro servicio, necesitamos sofisticar, lo hemos dicho muchas veces, nuestros servicios, nuestra oferta turística, y no hay otra manera que hacerlo a través de los empresarios, a través de la competitividad, a través de mejorar esa calidad en la prestación de nuestros servicios, en nuestros productos, en el bilingüismo, en la capacidad técnica de los empresarios, en las diferentes herramientas que podemos brindarle para que su gestión dentro de las empresas sea mejor y puedan escalar y puedan crecer y puedan ser más rentables.
Estamos felices y orgullosos. El Valle del Cauca se toma el índice de competitividad turística y Guadalajara de Buga ocupa el primer lugar entre 330 municipios de nuestro país. Seguiremos trabajando desde nuestro departamento y desde nuestro municipio para seguir participando en estos espacios tan importantes y seguir liderando el turismo en nuestro país. Es Carol Martínez, la alcaldesa del municipio de Buga, a propósito de estos premios que se acaban de entregar en el marco de la vitrina turística de Anato. En Al Día Noticias, la información del medio ambiente. En Noticias del Medio Ambiente, la Secretaría de Ambiente, la CAR y la Mesa Técnica de Expertos y Científicos han avanzado en el plan de acción para la restauración de las áreas afectadas por los incendios forestales en los cerros orientales y el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entre Nubes de la capital de la República. Adriana Soto y algunos expertos en esta mesa técnica pues han entregado detalles de esta valoración que se ha hecho hasta el momento del trabajo que se tiene que hacer en los cerros. En 20 días hemos tenido 2 sesiones con más de 40 expertos que han participado en la mesa de restauración de las áreas afectadas por los incendios forestales del pasado mes de enero. Estos 40 expertos científicos que provienen de todo el país, pero también de Bogotá, nos han ayudado a establecer la ruta que debemos seguir para este proceso de restauración. Ya tenemos una evaluación del impacto que tuvieron estos incendios en estas áreas, tanto en cerros como en nuestro Parque Natural Entre Nubes. Tenemos también una ruta trazada en donde nuestra prioridad va a ser la recuperación del suelo, asegurar que esa capa vegetal esté en condiciones para poder hacer posteriormente la siembra. El siguiente paso va a ser definir la estrategia de con qué especies vamos a hacer el proceso de restauración, tanto en cerros como en Entre Nubes. En Entre Nubes el proceso está mucho más avanzado porque allí tenemos a los franejoncillos que, entre otras, el 50% de los franejoncillos están en condiciones de volverse a recuperar. Y en cerros tenemos unos retos distintos porque tenemos muy poca capa vegetal y ahí necesitamos otra estrategia distinta con especies nativas. En conclusión, tenemos la ruta trazada para el control de especies invasoras y control de especies exóticas propagadoras de fuego. Tenemos un plan para el control y el manejo de estos suelos, tanto en cerros como en nuestro Parque Entre Nubes, y también para la siembra con especies nativas en cerros y con frailejoncillos. Bueno, fue una mesa técnica bastante productiva. Se definieron algunas acciones concretas y se tuvo en cuenta otros aspectos que no habían sido tenidos en cuenta, como por ejemplo el manejo de los bosques nativos que existen en la región. Mira, hemos tenido una segunda mesa muy intensa e interesante de trabajo con expertos en restauración de todas las entidades que están relacionadas con el distrito. Eso es muy positivo. Ahí estaba entonces la información en relación al trabajo que se está adelantando entre Ambiente Bogotá, la CAR, y también una mesa técnica de expertos científicos para lograr la recuperación de los cerros de la capital de la República, afectados, por supuesto, por estos incendios forestales. Estamos en Al Día Noticias, emisora.5. Jardín Infantil Amishi. Más que un jardín infantil, somos un centro de experiencias. Pensamos en tu hijo, pensamos en su desarrollo y respetamos sus procesos de aprendizaje. Diseñamos actividades que potencian su fantasía e imaginación. Tenemos experiencias que despiertan su curiosidad. Vivimos experiencias para aprender, para divertirse y para descubrir que ser niño es ser feliz. Jardín Infantil Amishi, ubicado en Nicolás de Federman. Teléfono fijo 601-530-3382, 601-530-3382, móvil WhatsApp 311-510-8722, 311-510-8722, en redes sociales, Instagram y Facebook, @Jardín Infantil Amishi. Porque ser niño es ser feliz.
Ya tenemos en Colombia las 12 del día, 36 minutos, el tiempo en el territorio colombiano. En Al Día Noticias, información de la capital de la República. En noticias de Bogotá, el alcalde mayor Carlos Fernando Galán, junto con Miguel Silva Moyano, el secretario de Planeación, entregó al Consejo Territorial de Planeación Distrital, órgano consultivo que representa la máxima instancia de planeación participativa de la ciudad, el proyecto del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Camina Seguro. Es el plan de desarrollo de esta administración. Ya se ha entregado el borrador de lo que va a ser la carta de navegación. Eso representa el plan de desarrollo. ¿Para dónde va Bogotá? ¿Qué es lo que quiere hacer el gobierno de Carlos Fernando Galán? El que estamos dando hoy es un paso muy importante para Bogotá y para esta administración. Es un hito clave en el proceso de construcción del plan de desarrollo distrital, que queremos sea el plan de desarrollo más participativo de la historia del país y de la ciudad. Y cuando hablamos de que sea más participativo, como lo voy a decir en unos minutos, no me refiero simplemente al número, sino también a la calidad de la participación, a la incidencia de esa participación. Entonces es muy importante que este sea verdaderamente un proceso de construcción colectiva, no un proceso de construcción de parte de una administración. Lo decía Miguel en su intervención, estamos en una democracia participativa y llegar a la alcaldía no nos hace a nosotros poseedores de la verdad de lo que requiere Bogotá. Nosotros tenemos una visión que tenemos que compartir y construir colectivamente con la ciudadanía y la ciudadanía organizada. Y es a través de escenarios como el Consejo Territorial de Planeación que debemos articularnos con los actores relevantes para poder lograrlo. Nosotros somos conscientes de que Bogotá enfrenta desafíos muy importantes en materia de seguridad, de inclusión, de libertad, de igualdad de oportunidades y un acceso más justo a bienes y servicios públicos. Y estamos seguros de que este plan de desarrollo, y repito, que está en construcción, que hoy entregamos como una primera versión del proyecto, es una herramienta clave para implementar las soluciones que se necesitan para hacer frente a esas necesidades. Bogotá Camina Segura es un mandato que nos implica como gobierno una responsabilidad enorme y no es solamente pensar en la materia más urgente que tiene hoy la ciudad, que es recuperar la seguridad, reducir la violencia, reducir el delito, sino que es un mandato que va mucho más allá. Tiene que ver también con la certeza de que esta sociedad puede resolver sus problemas, tiene con qué resolver sus problemas y resolverá sus problemas. Ese mandato implica también una responsabilidad que como sociedad y como gobierno. Bueno, ahí está lo más importante, el plan de desarrollo de Bogotá, Bogotá Camina Segura, que se ha ya presentado por parte de la administración distrital, se ha presentado ante el Consejo Territorial de Planeación Distrital, órgano consultivo que representa la máxima instancia de planeación participativa de la ciudad, el proyecto del plan de desarrollo, plan distrital de desarrollo, Bogotá Camina Segura. Otra noticia de Bogotá, no sé si Margaret está por ahí, Margaret estará por allí. Le voy a hablar de un tema que a lo mejor domina, como ella tiene que ver con príncipes y reinas, pues por Bogotá hay una reina, entonces la hemos visto en las últimas horas. También participó de un evento con el alcalde Carlos Fernando Galán, quien participó en el evento de pagos para la inclusión financiera, organizado por la Asociación Colombiana FinTech en el marco de la visita de Su Majestad, la Reina Máxima de los Países Bajos, asesora especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre inclusión financiera para el desarrollo. Lo que llama poderosamente la atención, Margaret, es que ella habla perfecto español. Bueno, no está Margaret, pero sí está el alcalde y está la reina, porque los tenemos aquí en este momento. La misión para Bogotá es la de una ciudad que sea la misma para todos sus habitantes, donde las oportunidades le lleguen a todas y a todos por igual, independientemente del lugar de nacimiento que tengan, para que ese lugar de nacimiento no determine el futuro de la persona.
Nosotros somos conscientes, sin embargo, de que el camino hacia esa Bogotá todavía es largo. Hoy existen una serie de brechas que tenemos que cerrar para hacer de nuestra cancha un verdadero ejemplo de equilibrio. Y es ahí donde precisamente el cierre de esas brechas, donde el sector fintech para nosotros en Bogotá es un actor clave y lo va a ser en los próximos 4 años. Yo empiezo contándoles o recordando un caso de éxito que debe llenar de orgullo a Bogotá. El sistema de transferencias de Bogotá, lo mencionaba Su Majestad en lo que ocurrió en la pandemia, ha sido un vehículo ejemplar de inclusión financiera. Para que recordemos, en marzo del año 2020, hace apenas 4 años, nació el programa de transferencias monetarias del sistema distrital Bogotá Solidaria. Con ese sistema se buscaba hacer frente evidentemente a la crisis que tenemos en ese momento del COVID-19 y la pandemia. La administración contaba apenas, la administración de Bogotá, con 79.000 hogares bancarizados a los cuales le hacía transferencias. A todos distinguidos invitados, alcalde, innovadores y agentes de cambio. Es realmente un placer estar aquí con ustedes hoy y regresar a Colombia. 10 años después, hace 2 días exactamente, un país que durante la última década no solo ha presenciado, sino que ha forjado su propia narrativa de transformación y resiliencia en materia de inclusión financiera. Hace, como ya había dicho, 10 años, mi camino como asesora especial del Secretario General de las Naciones Unidas me trajo aquí, a una Colombia que comenzaba a tener esta revolución financiera. En aquel entonces, apenas el 30% de los adultos tenían acceso al sector financiero formal. Avancemos rápidamente hasta hoy y esa cifra se ha duplicado. Muy bien, se ha duplicado. Ahí estaba la reina Máxima de Países Bajos, asesora especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre inclusión financiera. ¿Por qué habla tan perfecto español, Margaret? La reina. Margaret, ¿se volvió a ir? ¿Me hablas? Sí, que le estaba Hola. diciendo, la reina de Países Bajos, ¿por qué habla tan perfecto español? Porque ella es de nuestra región, ella es argentina. Y es reina. Es reina, reina, Su Alteza Real. Sí. Bueno, Margaret, estaba entonces la noticia de este encuentro, este evento, el que asistió la reina de Países Bajos con el alcalde mayor de Bogotá. Y otra noticia de la alcaldía mayor de Bogotá, y tiene que ver con una reunión muy temprano que sostuvo el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, con la policía, con el ejército, con el secretario de Seguridad y con la fiscalía, tras la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, en la que advirtió sobre disputa de territorios por grupos criminales en Bogotá. El alcalde Carlos Fernando Galán se reunió con los principales organismos de seguridad y justicia de la ciudad para evaluar los alcances de esta comunicación. Así que disputa por territorio en Bogotá por parte de las organizaciones armadas al margen de la ley. Entonces, por ejemplo, por acá tenemos las declaraciones del alcalde en ese sentido, en lo que tiene que ver con la seguridad de la reunión que sostuvo muy temprano el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Hoy hemos convocado aquí en la Alcaldía de Bogotá una reunión en la que nos acompañó la directora seccional de Fiscalías de Bogotá, el general Gualdrón, comandante de la Policía de Bogotá, el comandante de la 13ª Brigada, el equipo de la Secretaría de Seguridad, para sentarnos con la Defensoría del Pueblo a la luz de la alerta temprana que fue emitida el día de ayer, la 04 de 2024, para poder analizar lo que plantea esta alerta temprana y entender en el marco además del contexto que estamos viendo en Bogotá. Y varios puntos importantes de esta conversación. Primero, toda la disposición de Bogotá para analizar, obviamente, los elementos que incorporan en esta alerta temprana. Segundo, entender que se trata, como nos manifestó el delegado de la Defensoría del Pueblo, de una alerta temprana no de inminencia, sino estructural, que viene además de un proceso de análisis de situaciones de criminalidad en Bogotá de los últimos 4 años. Particularmente esta tiene en cuenta los últimos 8 meses de la situación, y es principalmente una alerta preventiva frente a elementos que identifica la Defensoría del Pueblo que pueden llevar a situaciones eventualmente que podrían ocurrir en Bogotá si no actuamos, si no trabajamos en conjunto, si no nos articulamos.
No es una constatación de hechos que hayan ocurrido en Bogotá en estos últimos días o en estas últimas semanas, particularmente, por ejemplo, un caso que se mencionó en medios de comunicación y que está en parte del informe sobre riesgos de masacres. Pues en Bogotá no han ocurrido masacres en los últimos meses, evidentemente, pero claro, tenemos que tener en cuenta esta alerta, analizarla, ponerla en contexto de la situación de seguridad, en la estrategia que tenemos de seguridad, entender además que nos pidieron, como nosotros también compartimos, que la política de seguridad es una política integral, no es solamente una política desde el punto de vista de la policía, de la Fiscalía, sino de toda la actuación del distrito, de toda la institucionalidad y particularmente como estrategia preventiva para lograr que hechos que pueden tener elementos de riesgo que lleven a su materialización no ocurran. Particularmente en el marco del CIPRAT, que es el Comité Intersectorial para la Respuesta a Alertas Tempranas. Se va a discutir esta alerta obviamente y se va a analizar en el marco del contexto de seguridad que tanto los organismos de seguridad como la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad tienen frente a la situación que estamos viviendo en Bogotá. Aquí tenemos una estrategia operativa. Es el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, tras esta reunión muy temprana en las primeras horas de hoy con la policía, el ejército, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad sobre esta alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, en la que advierte sobre disputa de territorios por parte de organizaciones armadas al margen de la ley. El Tren de Aragua, por ejemplo, aparece allí en la lista en esta situación que se estaría presentando en Bogotá. Las 12 del día, 47 minutos, estamos en Al Día Noticias, emisora .5. Autosur, con más de 25 años de experiencia en mantenimiento de vehículos diésel y gasolina, cuenta con laboratorio para diagnóstico, mantenimiento y remanufacturación de sistemas de inyección, turbos y todo tipo de automotores diésel. Autosur, confiabilidad absoluta en el trabajo a precios altamente competitivos. Autosur, en la carrera 78G, número 16D59, barrio Paraíso, Bavaria. Comuníquese al 314-463-2513, 311-288-1718. Autosur. Las 12 del día, 48 minutos. Necesitamos cambiar el modelo de las tarifas de la luz, adaptarlo a las energías limpias, dice el Ministerio de Minas. El ministro de Minas y Energía respondió de esta manera a los cuestionamientos sobre los nombramientos de comisionados para la CREP, sobre la cual este jueves la Procuraduría lanzó una alerta. Hace rato le están diciendo al gobierno de Gustavo Petro que nombre los comisionados para la CREP para poder trabajar en el tema de las tarifas. No hay quórum, pero dice pues el ministro que hay que trabajar en la reducción de esas tarifas. Por eso este miércoles se llevó a cabo una reunión entre el presidente Gustavo Petro y la bancada costeña del Congreso, en la que abordaron temas cruciales para el futuro energético de la costa Caribe, pero también en general de Colombia, aunque se destacó la importancia de las energías renovables y las medidas de mediano y largo plazo. Quedó en evidencia la necesidad de acciones inmediatas para afrontar los retos energéticos actuales. El ministro de Minas y Energía habló de la importancia de implementar no solo los cambios estructurales, sino también medidas de corto plazo que permitan aliviar la carga tarifaria sobre los ciudadanos. Es importante resaltar que se tiene un diagnóstico común del problema, afirmó tras destacar la necesidad de garantizar que la gente tenga unas tarifas justas y que se logre resolver esta situación. Entre las acciones de corto plazo se encuentra la revisión de las decisiones tomadas por la CREP para asegurar que los costos de generación de energía en Colombia se transforman en beneficio de los consumidores. Sin embargo, el ministro advirtió sobre los riesgos de intervenir en el precio de bolsa de la energía. Dijo que el objetivo es garantizar mayor eficiencia y proteger a las empresas de energía de la volatilidad del mercado. Otra noticia a nivel de gobierno nacional, la demanda por el nombramiento de Luis Gilberto Murillo como canciller encargado. El senador Jonathan Pulido defendió el argumento del exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores y aseguró que Murillo tendría una inhabilidad. Tenemos otra información sobre el asesinato de un conductor en Bogotá. Lo mataron por robarle el celular. La familia de Ramón Martínez
afirma que las autoridades de Bogotá no han dicho nada sobre el asesinato del conductor, en cuya lápida pusieron la frase que siempre les decía a su esposa e hijos: ustedes son mi vida. Ramón Martínez tenía 58 años y era conductor de una ruta escolar. El 20 de febrero, cuando salió de su casa para buscar su vehículo en la localidad de Engativá, en Bogotá, delincuentes en moto lo abordaron y lo apuñalaron fatalmente solo por robarle el celular. El crimen fue captado por una cámara de seguridad y es lo que ha sido tendencia en las últimas horas en todo el país. Se ha presentado una balacera en Bogotá. Los policías llegaron a una casa y los recibieron a tiros. Esta balacera se registró en el sur de la capital colombiana. Se desató en medio de un operativo contra vendedores de marihuana. Hay 5 personas capturadas. Esto ocurrió en la madrugada de este jueves 29 de febrero, que se desató esta balacera en Bogotá. Ocurrió durante un operativo realizado por la Policía Metropolitana en el barrio Naciones Unidas, esto en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de la capital del país. También una balacera, también un mayor retirado de la policía fue víctima de unos delincuentes y le tocó defenderse, terminó herido. Esto ocurrió en el sector de Galerías, en Bogotá. Otra noticia, antes de llegando ya al cierre, habló un testigo sobre la captura del soldado Orozco. Recordemos que este soldado Orozco asesinó a 3 militares en el departamento del Putumayo. El testigo dice que cuando lo fueron a capturar no hubo combate, que no tenía armas y que además estaba solo. Más grave aún, el testigo señala que la persona capturada es señalada de ser cómplice del soldado Alexander Orozco. Es en realidad un habitante de la zona que simplemente fue a buscar ayuda. Está muy enredado ese tema también del soldado que asesinó a 3 uniformados en un batallón del departamento del Putumayo. También tenemos información sobre a nivel internacional. Tenemos noticia a nivel internacional en este momento aquí en Al Día Noticias. Al Día Noticias Internacional. Bueno, además de recordar que hay una dificultad para el embajador de Israel en Colombia, Galit Dagan, por un cruce de trinos con el director de la DIAN. El director de la DIAN escribió en su cuenta de X que pare el genocidio. Entonces el embajador le dijo: ¿cómo así que usted a miles de kilómetros está diciendo eso? Si así está recogiendo los tributos en Colombia, pues deja mucho que desear. Aprovecho y le envío estos videos para que usted vea qué hicieron los terroristas de Hamas. Y eso le ha merecido que la Cancillería colombiana haya hecho un llamado al embajador de Israel. Cancillería convocó al embajador de Israel, Galit Dagan, por el cruce de trinos con el director de la DIAN. Y hay noticia justamente de este conflicto en Medio Oriente, porque hay más de 100 muertos en un nuevo ataque de Israel sobre la Franja de Gaza. En ese momento, personas recibían ayuda humanitaria. El ataque llegó en un momento en el que la comunidad internacional presiona a Israel para que permita la entrada de más ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Se ha conocido incluso que en las últimas horas murieron 5 niños por desnutrición. No hay comida para darle a estos niños. Más de 100 personas murieron y al menos 760 resultaron heridas en un ataque israelí sobre el lugar donde cientos de gazatíes aguardaban el reparto de ayuda humanitaria en Ciudad de Gaza, denunció el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, controlado por el grupo terrorista de Hamas. Otra información: la Procuraduría investigará al director de la ANT por irregularidades en la compra de un predio en el departamento del Cesar. Gerardo Vega Medina, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, habría aprobado la compra del terreno por un precio que supera en un 70% su valor real. Con machete y palos agreden en Cali a los operarios de una grúa que llevaban carros inmovilizados. Conductores molestos intentaron bajar por la fuerza los vehículos que minutos antes agentes de tránsito en Cali habían inmovilizado. A diario, en promedio, son agredidos 3 de estos funcionarios, según el reporte que ha hecho la administración municipal. Y se han presentado desmanes alrededor del estadio Atanasio Girardot tras la eliminación del Atlético Nacional en la Copa Libertadores. El onceno verdolaga fue derrotado en el Atanasio
Girardot de Medellín por Nacional de Paraguay. La delicada situación de orden público obligó a los jugadores a permanecer en los camerinos. Esta pues la situación que se ha presentado allí en la ciudad de Medellín. Tenemos información al cierre desde Cartagena. Hay reporte de Oscar Lora desde Cartagena. El concesionario vial Autopistas del Caribe señala que Comité No Más Peajes dice verdades a medias, según este reporte que nos ha enviado desde Cartagena al día. Oscar Lora nos hace el envío de esta información desde Cartagena al día. Verdades a medias en peajes de Turbaco. Carol Ludia García, en rueda de prensa sobre el estado del proyecto Autopistas del Caribe, dijo que no es cierto que los peajes se vayan a desmontar y que a raíz del comité No Más Peajes se frenará el desarrollo de infraestructura vial entre Bolívar y el Atlántico, porque hay verdades a medias. A raíz, un comité que se ha denominado No Más Peajes, estamos a punto de ver finalizado un sueño de muchas familias que hoy dependemos de este proyecto para vivir y que creemos ese fenómeno social que se ha suscitado, no solo aquí en Turbaco, sino a nivel de país, ha estado alimentado por unas verdades a medias, por no decir mentiras. ¿Cuáles son esas verdades a medias? Que el contrato es ilegal, que el contrato es irregular. No, este contrato cumplió con todos los requisitos, fases, estructuraciones que establece no solo la ley de contratación estatal, sino la ley de asociaciones público-privadas. Carol Ludian García, desde el Departamento del Atlántico, verdades a medias en el proyecto de la doble calzada Bolívar, información que nos presenta a esta hora Oscar Lora. Giovanni Cruz en los servicios técnicos de Al Día Noticias en emisora .5. Nosotros somos Margarita Calvo, John Didier Rodríguez. En Al Día Noticias les esperamos mañana nuevamente en los 1490 de la M a partir de las 12 del día. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.